Nunca olvidarás el día en que Black Carlos entró al aula. Nadie lo esperaba, ni siquiera ella. La profesora Martínez, con su reputación impecable y sus 15 años de experiencia, miraba a sus estudiantes con esa sonrisa que todos conocían, mezcla de desafío y superioridad intelectual. Pero ese día, algo iba a cambiar para siempre. «Resuelve esta ecuación», dijo ella con un tono juguetón pero burlón, «y te casas conmigo». Las palabras resonaron en el aula, mientras todos reían nerviosamente. Era una broma, ¿verdad? Tenía que serlo. Pero en sus ojos había algo más, una certeza absoluta de que nadie en esa clase podría resolver su desafío imposible. Todos rieron, excepto Carlos. Él se quedó en silencio, observando la ecuación en la pizarra con una intensidad que pocos notaron. Porque Carlos había aprendido algo en sus 22 años de vida, que el mundo juzga antes de conocer, que su piel morena era lo primero que la gente veía, no su menta brillante, que cada logro tenía que ser 3 veces más grande para recibir la mitad del reconocimiento. Lo que sucedió en los siguientes 45 minutos cambió todo. No solo resolvió una ecuación imposible, desafió prejuicios que habían permanecido ocultos durante demasiado tiempo. Reveló la cruda realidad de cómo algunos juzgan por el color de la piel, no por el contenido del carácter ni la brillantez de la mente. Cómo un simple desafío matemático se convirtió en un enfrentamiento con la discriminación silenciosa. ¿Qué pasó cuando Carlos demostró que todo lo que habían asumido sobre él estaba completamente equivocado? Quédate hasta el final, porque lo que Carlos hizo no solo dejó a todos sin palabras. La lección que aprendieron ese día cambió vidas. Y el momento más impactante viene en los últimos minutos, cuando Carlos pronuncia palabras que nadie esperaba escuchar. No podrás creer cómo terminó esta historia. Era un martes típico de octubre en la Universidad Central de Madrid. El otoño había llegado con fuerza, tiñendo los árboles del campus de colores dorados y naranjas. El sol de la mañana entraba por las enormes ventanas del aula 304, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. El ambiente olía a café recién hecho y a los libros viejos que llenaban los estantes al fondo del salón. Carlos Rodríguez llegó temprano, como siempre. A sus 22 años era un estudiante de ingeniería matemática en su último año. Su mochila negra, gastada por el uso constante, estaba llena de cuadernos repletos de ecuaciones, teoremas y demostraciones que él mismo había desarrollado en sus noches de estudio solitario. Sus ojos oscuros brillaban con una inteligencia que pocos se molestaban en notar. Se sentó en su lugar habitual, la última fila junto a la ventana. Desde ahí podía ver todo el salón sin llamar la atención. Era su refugio, su espacio donde podía existir sin las miradas que lo seguían desde que había llegado a España 2 años atrás, desde su natal Colombia. La profesora Elena Martínez era una figura imponente en la Facultad de Matemáticas. A sus 42 años había publicado 3 libros sobre cálculo avanzado, había ganado premios internacionales y era conocida por su mente aguda y su lengua aún más afilada. Caminaba por los pasillos con una confianza que intimidaba incluso a otros profesores. Sus tacones negros resonaban en el silencio de las mañanas, anunciando su llegada antes de que apareciera. Su cabello castaño siempre estaba perfectamente peinado en un moño elegante. Sus trajes eran impecables, generalmente en tonos oscuros que reforzaban su imagen de seriedad académica. Y su sonrisa, esa sonrisa que podía ser alentadora o devastadora, dependiendo de si estabas en sus buenos o malos libros. Pero había algo más en la profesora Martínez, algo que Carlos había notado durante todo el semestre. Una forma sutil de dirigirse a él que era diferente a cómo hablaba con otros estudiantes. No era abiertamente hostil, no, era más sutil que eso, más insidiosa. Era la forma en que sus ojos se deslizaban sobre él cuando hacía preguntas, como si le sorprendiera que tuviera algo inteligente que decir. Era el tono ligeramente condescendiente cuando explicaba conceptos que Carlos ya dominaba.
Era la manera en que parecía sorprendida cada vez que él sacaba la mejor nota en un examen, como si fuera una anomalía estadística más que un resultado esperado. Carlos lo había notado todo. Las miradas de algunos compañeros que duraban un segundo más de lo necesario. Los comentarios susurrados cuando entraba al salón. ¿Él es el colombiano? ¿Cómo llegó hasta aquí? Seguro tiene alguna beca especial. La forma en que algunos evitaban trabajar con él en proyectos grupales. Las veces que sus ideas eran ignoradas en discusiones de grupo, solo para ser celebradas minutos después cuando un estudiante de piel más clara las repetía con otras palabras. No eran agresiones obvias. No había insultos directos ni violencia. Era peor que eso. Era el racismo silencioso. El tipo que se esconde detrás de sonrisas educadas y profesionalismo superficial. El tipo que te hace dudar de ti mismo, que te hace preguntarte si realmente eres tan inteligente como crees o si estás siendo demasiado sensible. Carlos nunca se quejó. Había aprendido de su madre, una mujer fuerte que había trabajado 3 empleos para enviarlo a la universidad, que las quejas no cambian mentes, solo los resultados lo hacen. Así que estudiaba más duro. Sacaba las mejores calificaciones, resolvía los problemas más difíciles y dejaba que sus resultados hablaran por él. Pero por dentro, el peso de esos prejuicios silenciosos lo acompañaba cada día, como una mochila invisible que nunca podía quitarse. Ese martes de octubre, esa mochila estaba a punto de hacerse visible para todos. La profesora Martínez llegó al aula con una energía diferente esa mañana. Había algo en su postura, en la forma en que dejó caer su elegante maletín de cuero sobre el escritorio con un golpe seco, que captó la atención inmediata de todos los 32 estudiantes presentes. «Buenos días, clase», comenzó, su voz resonando con una confianza que bordeaba la arrogancia. Se quitó su abrigo negro, revelando un traje gris perfectamente entallado. «Espero que hayan desayunado bien porque hoy va a ser un día memorable». Los estudiantes intercambiaron miradas. La profesora Martínez rara vez hacía anuncios dramáticos. Era directa, eficiente, casi militar en su manera de enseñar. Este teatro era inusual. Caminó hacia la pizarra blanca que ocupaba toda la pared frontal del aula. Tomó un marcador negro y, sin decir palabra, comenzó a escribir. Los estudiantes sacaron sus cuadernos por reflejo, listos para copiar lo que fuera que estuviera escribiendo. Pero esto no era una lección ordinaria. La ecuación que comenzó a aparecer en la pizarra era como nada que hubieran visto antes. Comenzó con una integral triple, pero no era una integral triple simple. Estaba anidada dentro de una serie infinita. Había derivadas parciales de segundo orden, funciones exponenciales entrelazadas con funciones trigonométricas hiperbólicas, matrices que aparecían como coeficientes, operadores diferenciales que harían que hasta un estudiante de doctorado sudara. Los marcadores se movían rápido mientras la profesora llenaba la pizarra. Símbolos matemáticos se multiplicaban. La ecuación crecía como un organismo vivo, expandiéndose hacia los bordes de la pizarra. Algunos estudiantes dejaron de escribir, simplemente observando con los ojos cada vez más grandes. Cuando finalmente terminó, la profesora Martínez dio un paso atrás para admirar su obra. Sonrió. Era la sonrisa de alguien que sabe que acaba de lanzar un desafío imposible. Se dio la vuelta lentamente, sus ojos recorriendo el salón. Disfrutaba este momento, el poder que le daba estar frente a 32 mentes jóvenes que la miraban con una mezcla de respeto y temor. «Esta ecuación», comenzó, su voz llena de drama estudiado, «es considerada una de las más complejas en el campo del cálculo avanzado aplicado. Fue desarrollada originalmente por un matemático ruso en los años 80 como parte de su investigación en mecánica cuántica. Varios de mis colegas profesores, gente con doctorados de universidades prestigiosas, no han podido resolverla en menos de una hora». Hizo una pausa deliberada, dejando que las palabras se asentaran. Algunos estudiantes tragaron saliva audiblemente. «He estado enseñando esta clase durante 15 años», continuó caminando lentamente entre las filas de pupitres. Sus tacones marcaban un ritmo hipnótico.
Y en todos esos años, ningún estudiante de pregrado ha podido resolver esta ecuación. Ninguno. Los estudiantes se miraban entre sí, algunos con nerviosismo, otros con curiosidad. Un par de los mejores estudiantes de la clase, incluyendo a Miguel Fernández, que siempre competía por las mejores notas, se inclinaron hacia adelante en sus asientos, intrigados por el desafío. La profesora Martínez llegó al frente de la clase nuevamente. Cruzó los brazos y su sonrisa se amplió. Y entonces, con un tono que mezclaba broma y desafío serio, lanzó sus palabras al aire. Si alguien aquí puede resolverla en los próximos 45 minutos, antes de que termine esta clase, me casaré con esa persona. El salón explotó. Risas nerviosas llenaron el espacio. Algunos estudiantes aplaudieron, pensando que era una broma elaborada. Otros silbaron. Miguel gritó: «Profesora, eso es trampa, está casada». «Divorciada», corrigió ella con una sonrisa aún más amplia. «Hace 3 meses, así que la oferta es completamente legítima». Más risas. Pero había algo en sus ojos, en su tono, que sugería que no esperaba que nadie realmente lo intentara. Y ciertamente no esperaba que nadie lo lograra. Sus ojos recorrieron el salón una vez más. Se detuvieron brevemente en Miguel, en Ana Rodríguez, la mejor estudiante de la clase según las estadísticas, en Pedro Santos, y entonces, por una fracción de segundo, se posaron en Carlos. Fue breve, tan breve que la mayoría no lo notó, pero Carlos sí. Vio esa mirada que decía más que 1000 palabras, esa mirada que comunicaba con perfecta claridad: «Tú menos que nadie, ni siquiera lo intentes». Los minutos comenzaron a pasar. La profesora se sentó en su escritorio, sacó su laptop y comenzó a trabajar en algo, como si el desafío hubiera sido lanzado y ahora simplemente estaba esperando el inevitable fracaso colectivo. Algunos estudiantes valientes sacaron sus calculadoras. Miguel fue el primero, acercándose a la pizarra con confianza, tomando fotos de la ecuación con su teléfono. Ana comenzó a escribir fórmulas en su cuaderno, tratando de descomponer el problema. Pedro consultaba furiosamente su libro de texto, buscando teoremas relevantes. 5 minutos pasaron, 10, 15. El entusiasmo inicial se convertía en frustración. Miguel sacudió la cabeza y volvió a su asiento. Ana tachó páginas enteras de trabajo. Pedro cerró su libro con un suspiro derrotado. Nadie se acercaba ni remotamente a la solución. Nadie, excepto Carlos, que todavía no se había movido de su asiento en la última fila. Carlos miraba la ecuación desde su asiento. Pero no era una mirada de confusión o derrota. Era la mirada de alguien que está desarmando un mecanismo complejo, pieza por pieza en su mente. Su cerebro trabajaba a velocidad extraordinaria. Primero identificó los componentes principales. La integral triple podía ser simplificada usando coordenadas esféricas. La serie infinita tenía un patrón que reconocía de su estudio de las series de Fourier. Las derivadas parciales podían ser tratadas usando el teorema de Schwartz. Las funciones trigonométricas hiperbólicas podían convertirse en exponenciales usando identidades de Euler. Era como ver un rompecabezas que, aunque complejo, tenía una lógica interna, una elegancia matemática que revelaba su estructura a quien sabía buscarla. Pero Carlos no se movió, todavía, porque sabía exactamente lo que pasaría si levantaba la mano. Lo había vivido cientos de veces en su vida. Las miradas de sorpresa que decían: ¿él? ¿En serio? Los comentarios susurrados, la incredulidad de que alguien como él pudiera intentar algo así. Y si fallaba, si cometía un error, las consecuencias serían devastadoras. El estereotipo se reforzaría, las dudas se confirmarían. Des sabía que no era tan inteligente, probablemente hizo trampa en los exámenes anteriores. Su corazón latía fuerte en su pecho. Sus manos, escondidas bajo el pupitre, temblaban ligeramente, no de miedo a la ecuación, sino de miedo a exponerse, a ser vulnerable, a dar a la gente la oportunidad de confirmar sus prejuicios. Pero entonces pensó en su madre, en cómo ella había limpiado oficinas por las noches para poder enviarlo a la universidad, en cómo le había dicho antes de que se fuera a España: Carlos, vas a enfrentar gente que no te verá como eres realmente, pero tú sabes quién eres, y eso es lo que importa.
Pensó en todos los Carlos del mundo, todos los jóvenes brillantes que son subestimados cada día por el color de su piel, todos los que tienen que trabajar el doble para recibir la mitad del reconocimiento, todos los que cargan esa mochila invisible de prejuicios. Y algo dentro de él se encendió. Una chispa de dignidad, de cansancio de ser invisible, de determinación de demostrar, no a ellos, sino a sí mismo y a todos los que vendrían después de él, que el talento no tiene color. Con un movimiento que pareció ocurrir en cámara lenta, Carlos levantó su mano. El efecto fue instantáneo. Las conversaciones se cortaron, las cabezas se giraron. El sonido de teclado del laptop de la profesora Martínez se detuvo. El silencio que llenó el aula era tan denso que podías escuchar el zumbido de las luces fluorescentes en el techo. Todos los ojos estaban sobre él. 32 estudiantes, una profesora, 33 pares de ojos que lo miraban con una mezcla de sorpresa, curiosidad y en algunos casos escepticismo apenas oculto. La profesora Martínez parpadeó. Por primera vez que desde que había entrado el aula esa mañana, parecía genuinamente sorprendida. ¿Sí, Carlos?, preguntó, su voz cargada de un tono que intentaba ser neutral, pero que no podía ocultar completamente su incredulidad. Carlos se puso de pie. Su voz era tranquila pero firme cuando habló. «Me gustaría intentarlo, profesora». Un murmullo recorrió el aula. Alguien, no pudo identificar quién, susurró algo que no alcanzó a escuchar completamente, pero terminaba con «¿En serio?», seguido de risitas ahogadas. La profesora Martínez inclinó la cabeza, estudiándolo. Su sonrisa se había tensado, convirtiéndose en algo que era mitad curiosidad, mitad condescendencia, como si estuviera pensando, esto va a ser interesante. Déjalo que lo intente y fracase rápido, será una buena lección de humildad. Por supuesto, Carlos, dijo finalmente, haciendo un gesto teatral hacia la pizarra. Por favor, pasa al frente, muéstranos lo que tienes. Carlos comenzó a caminar hacia el frente. Cada paso resonaba en sus oídos. Podía sentir el peso de las miradas. Escuchaba los susurros que intentaban ser discretos, pero no lo eran. Esto va a ser un desastre. ¿Por qué lo intenta? Pobre tipo, va a ser el ridículo. Llegó a la pizarra. La profesora Martínez se hizo a un lado, cruzando sus brazos sobre su pecho, su lenguaje corporal gritando, «Adelante, intenta y fracasa». Carlos tomó el marcador negro. Era pesado en su mano, o tal vez era su mano la que temblaba ligeramente. Respiró hondo, una vez, 2 veces, y entonces comenzó a escribir. El marcador tocó la pizarra, y Carlos empezó con una declaración simple. Primero transformaremos la integral triple a coordenadas esféricas. Su escritura era clara, metódica. No había vacilación en sus movimientos. Comenzó escribiendo las transformaciones necesarias, cada paso justificado con notas al margen. La profesora Martínez frunció el ceño ligeramente. Eso era correcto. Era el primer paso que ella misma habría dado. Carlos continuó. Aplicó el jacobiano de la transformación. Calculó los nuevos límites de integración. Sus números fluían con una precisión que comenzaba a captar la atención real de la clase. Los susurros se detuvieron. La gente se inclinó hacia adelante en sus asientos. Ahora, dijo Carlos, su voz ganando confianza, reconocemos que esta serie infinita es una representación de Fourier. Podemos colapsarla usando el teorema de Parseval. Escribió la transformación. Era elegante, brutal en su eficiencia. La profesora Martínez dio un paso más cerca de la pizarra, sus ojos entrecerrándose mientras seguía el trabajo de Carlos. 10 minutos habían pasado. Carlos estaba haciendo progreso real. Había simplificado la ecuación en casi 1/3, pero ahora venía la parte difícil. Las derivadas parciales entrelazadas con las funciones trigonométricas hiperbólicas. «Imposible», murmuró alguien en la primera fila. Probablemente Miguel, aunque Carlos no miró para confirmarlo. Estaba completamente enfocado en el problema. Aplicó el teorema de Schwartz para las derivadas mixtas. Demostró que el orden de derivación no importaba, lo que simplificaba enormemente los cálculos. Luego usó las identidades de Euler para convertir las funciones hiperbólicas en exponenciales complejas. La profesora Martínez ya no sonreía. Sus brazos se habían descruzado.
Ahora tenía una mano en su barbilla, estudiando cada línea que Carlos escribía con una intensidad que no había mostrado antes. 20 minutos. Carlos llegó a lo que era, sin duda, la parte más compleja de toda la ecuación. Una función exponencial anidada dentro de una derivada parcial de segundo orden, todo ello multiplicado por una matriz de transformación. Aquí era donde la mayoría de matemáticos profesionales se rendirían, donde buscarían software especializado o días de trabajo computacional. Era el corazón del problema, el dragón que guardaba el tesoro. Carlos se detuvo. Por primera vez desde que había comenzado, dudó. No porque no supiera qué hacer, sino porque lo que estaba a punto de hacer era arriesgado. Era una técnica avanzada que había leído en un paper oscuro de un matemático japonés. Si funcionaba, sería brillante. Si no, toda su solución se derrumbaría. Podía sentir los ojos de todos sobre él. El silencio era absoluto. Incluso la profesora Martínez parecía estar conteniendo la respiración. Carlos tomó su decisión. Escribió aplicando la transformada de Laplace bidireccional. Era audaz, era poco convencional, pero era exactamente correcto. La transformación que escribió era como ver magia. La función compleja se desenredó, las exponenciales se cancelaron, las derivadas se simplificaron. En el espacio de 3 líneas de cálculo intenso, Carlos había convertido el problema más difícil en algo manejable. La profesora Martínez soltó un pequeño sonido. Era algo entre un jadeo y una risa de incredulidad. Reconoció a la técnica. Era brillante. Y no era algo que ella esperara que un estudiante de pregrado conociera, menos aplicara correctamente. 30 minutos. Carlos estaba en la recta final. Los componentes de la ecuación caían en su lugar como piezas de dominó. La integral se evaluaba, las series convergían, las matrices se multiplicaban. Todo el caos matemático que había llenado la pizarra se condensaba, se simplificaba, se resolvía. 35 minutos. Carlos escribió la penúltima línea, aplicó el último teorema, hizo el cálculo final. Y entonces, con un movimiento firme y seguro, escribió la respuesta final. La subrayó 2 veces. Se dio la vuelta, marcador aún en mano, y miró directamente a la profesora Martínez. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos brillaban con una mezcla de satisfacción, desafío contenido y algo más profundo: dignidad. Dignidad que había sido cuestionada silenciosamente durante demasiado tiempo. Terminé, dijo simplemente. Su voz era calmada, pero resonó en el silencio absoluto del aula como un trueno. El reloj en la pared marcaba exactamente 37 minutos desde que había comenzado. 8 minutos menos del tiempo que la profesora había establecido. El silencio que siguió era ensordecedor. La profesora Martínez se acercó a la pizarra lentamente. Sus tacones resonaban en el silencio, cada paso medido, deliberado. Llegó al lado de Carlos, quien se había hecho a un lado, pero permanecía cerca, firme. Sus ojos comenzaron en la parte superior de la solución, línea por línea, ecuación por ecuación. Buscaba errores. Tenía que haber errores, tenía que haberlos, pero no lo sabía. La transformación a coordenadas esféricas, perfecta. El colapso de la serie de Fourier, impecable. La aplicación del teorema de Schwartz, correcta. Las identidades de Euler, sin fallas. Y esa transformada de Laplace bidireccional, Dios, era brillante. Era exactamente lo que se necesitaba. La profesora verificó los cálculos numéricos, revisó las constantes, comprobó las integraciones, todo, y todo estaba correcto. La solución no solo era correcta, era elegante. Era el tipo de solución que encontraría un matemático con años de experiencia, no un estudiante de pregrado. Su rostro pasó por una serie de emociones en rápida sucesión: incredulidad, sorpresa, algo que parecía respeto involuntario, y finalmente, algo que no había mostrado antes en toda su carrera: vergüenza. Se dio la vuelta hacia la clase,
que había estado observando su verificación con una atención palpable. Cuando habló, su voz apenas era audible. Es correcto. Por un momento, nadie se movió, y entonces explotó el caos. Algunos estudiantes gritaron de asombro, otros se pusieron de pie, aplaudiendo. Ana tenía lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de emoción pura ante lo que acababan de presenciar. Miguel, para su crédito, fue uno de los primeros en levantarse y aplaudir gritando: «¡Increíble! ¡Eso fue increíble!». Pero no todos celebraban. Carlos podía ver otras caras, las que mezclaban sorpresa con algo más oscuro, incomodidad, como si el éxito de Carlos desafiara algo fundamental en su visión del mundo, como si no pudieran reconciliar su imagen preconcebida de él con el talento que acababan de presenciar. La profesora Martínez tragó saliva. El desafío que había lanzado con tanta confianza, con tanta arrogancia, ahora la miraba de vuelta. «Si alguien puede resolverla, me casaré con esa persona». Las palabras que había dicho parecían resonar en sus oídos. Carlos la miró directamente, no con triunfalismo, no con arrogancia, con algo mucho más poderoso: dignidad pura. Y entonces habló palabras que nadie esperaba. «No he venido aquí por matrimonios, profesora. No necesito eso. Vine a demostrar algo mucho más importante, que el talento no tiene color, que la inteligencia no se mide por la piel, y que cada vez que juzgan a alguien por su apariencia, antes de conocer su mente, pierden la oportunidad de ver verdadera brillantez». El silencio que siguió a las palabras de Carlos era diferente al anterior. Era un silencio de reflexión, de confrontación interna, de vergüenza colectiva por prejuicios que muchos ni siquiera sabían que tenían. La profesora Martínez cerró los ojos. Cuando los abrió, había lágrimas amenazando caer. «Tienes razón», dijo su voz quebrándose. «Tienes toda la razón, Carlos, y yo te debo una disculpa. No solo por hoy, por cada vez que te juzgué sin conocerte, por cada vez que mis suposiciones nublaron mi visión, por cada vez que traté tu inteligencia como una sorpresa en lugar de una expectativa». Carlos asintió. No dijo nada más. No necesitaba. Su punto había sido hecho. No con palabras, sino con hechos irrefutables, escritos en la pizarra. En las semanas que siguieron, la historia de Carlos se difundió por toda la universidad. Se convirtió en legendaria, pero más importante que la leyenda fue el cambio que provocó. Estudiantes comenzaron a cuestionar sus propios supuestos, profesores revisaron sus sesgos inconscientes, la administración implementó nuevos programas de inclusión. La profesora Martínez se convirtió en una aliada, no porque lo intentara activamente, sino porque había sido transformada por ese momento de vergüenza pública. Comenzó a examinar cada interacción, cada suposición, cada juicio, y su enseñanza mejoró porque finalmente podía ver a todos sus estudiantes por lo que realmente eran. El doctor Carlos Rodríguez es un matemático reconocido internacionalmente, pero más importante, es una voz que recuerda constantemente al mundo que el talento, la inteligencia y el valor humano no pueden medirse por el color de la piel. Esa ecuación en la pizarra no solo fue resuelta, fue el catalizador de un cambio.